¿Cómo están, señores? Buenos días. Un nuevo domingo, estamos de regreso, ahora sí en un programa en vivo. Teníamos un par de semanas que por ahí les compartimos algunos programas pregrabados. Nos dio esta oportunidad para pues, conocer una buena cantidad de personas alrededor de los lugares en los que estuvimos visitando por diversas situaciones laborales y personales. Y bueno, pues hoy, el día de hoy tenemos un invitado de lujo, el buen Gracias. Alex Ortiz Aviña, un buen amigo, lo conozco de, pues, ¿qué? Hace muchos años. Hace, Yo no diría un número, ya son sí, algunos, pero bastantes, muy buenos bastantes. años. Muchas gracias por la invitación No, gracias por al aceptarlo. programa y pues aquí estamos cuantas Pues, veces sea necesario y estaremos cuantas veces sea necesario. gracias, viejo. Pues realmente el programa el día de hoy se va a tratar del negocio de la música. O sea, anteriormente hemos visto el negocio de la música desde una perspectiva de un promotor, de cómo una persona empieza a hacer la negociación con los grupos, cómo empieza a crear un evento, a darle publicidad. Eso lo vimos en un programa anterior. Hoy vamos a hablar un poco más del negocio de la música, un poco más desde las tripas de lo que es tener una banda en este caso de metal, de thrash metal, hardcore. Son a lo mejor para muchos son uh, géneros un poco uh, extraños tal vez, porque pues, a lo mejor no todos están familiarizados con el heavy metal o con el hardcore, pero al final del día es toda una industria, o sea, realmente es una industria que demanda un producto que consume una cantidad de cosas alrededor del mismo y que pues realmente hay que tener toda un temple de acero para sobrevivir en este tipo de industria, ¿no? Hoy en día, pues realmente como pueden ver, muchos casos ya el artista ya no vive necesariamente de la venta de discos. De hecho, pues ya casi nadie compra discos. Mucha gente compra ¿qué? LPs. Ahora LPs, pueden comprar CDs, cassettes, no lo creo, pero realmente ya todo es digital y tienes que Sí, estar como grupo, pues obviamente bien conectado con las diferentes empresas que te pueden apoyar, que no son muchas, y sobre todo cuando vienes desde un punto underground, en donde pues prácticamente las bandas tienen que hacer todo para poder salir adelante. ¿A qué me claro. refiero con salir adelante? Pues tener un CD, tener unas camisetitas, unos stickers, unas gorras y poderlas distribuir ahí donde puedas, ¿no? Como puedas. Claro, claro. Y bueno, antes de ahondar en esta parte, en este tema, hablemos así hacia el pasado, hablemos de cómo empezaste, cómo empezó todo esto, porque pues el grupo es Pactum. Tuve la suerte de tener una camisa gratis. Pero el grupo es Pactum. ¿Cuántos años tiene la banda? Pactum empezó realmente en 1985 y empezó como un grupo pues de relajito entre amiguitos de la escuela y poco a poco pues la gente que no le interesó se fue saliendo y entraron otras personas y se fue formalizando con tocaditas y en fiestas y en foritos ahí en la colonia y no pues de una manera obviamente estructurada y como todos quisiéramos, pero No, yo creo que es difícil, ¿no? Tener algo estructurado. A lo mejor nada más a los televisos se les da eso, sí, tal vez, pero realmente parte de la pasión y yo creo que de la idea de tener una banda a veces es no estar tan estructurados, porque sí. al final del día tiene un ambiente de un componente de rebeldía bastante nato, ¿no? O sea, realmente buscas esa originalidad en la banda, no algo tan cuadradito, tan tipo licenciado. O sea, No, y sobre todo que en los ochentas, a mediados de los ochentas, finales de los ochentas, principios de los noventas, los movimientos musicales en México fueron cambiando porque estábamos muy acostumbrados a todo lo comercial y a todo lo que podías comprar en Gigante y en tiendas, que pues eran discos de empresas establecidas y aquí todo se empezó a dar con tocadas en las prepas, en los SHs, en diferentes puntos con un material pues muy subterráneo, muy underground y era un movimiento, obviamente el thrash metal y el hardcore y el black metal, pues movimientos que empezaban a surgir y que pues obviamente hace 30 años no eran tan populares como ahora, ¿verdad? Hace 25 años. todo esto en la Ciudad de México, ¿verdad? En Ciudad de México ahí es donde Pactum es y empieza.
obviamente en el sur de la ciudad, como pues, una diversión, primero con unas personas, luego con otros, luego con unos integrantes de otros grupos, pues, que hemos tenido de todo, y gente que ha salido de aquí prácticamente. Pero por ejemplo, cuando hacen el grupo, ¿cómo saben, cómo se ponen de acuerdo? O sea, ¿que eran a nivel amateur? O sea, tú dijiste, yo sé tocar el bass, la guitarra, o cuando se juntaron dijeron, bueno, voy a probar la guitarra, después toco el bass, después veo que finalmente por qué me dedico a tocar en la banda, o cómo empieza, o sea, Siempre hay una vocación por un instrumento. Se entiende que te gusta la guitarra, te gusta el bajo, te gusta el teclado, la batería, pero al final del día siempre tienes un héroe, un guitarrista, un bajista, un tecladista favorito. claro. A lo mejor puedes tener varios, pero en un palomazo, esto empezó en un palomazo en casa de unos amigos, y ahí pues ya tenían un grupo armado y me dijeron, oye, el bajista pues se le salió la uña o se lastimó el dedo, ¿quieres echarte un palomazo? Sí. Y así fue como llegué a aquel inicio de Pactum, ni siquiera se llamaba Pactum, tenía otro nombre. ¿Cómo se llamaba? Vamos a decirnos cómo se llamaba. Se llamaba Todos Fox. Fox. Hazme el favor, güey. Sí, Fox, y luego el que era el líder en aquel entonces, Toño Porcayo, pues traía Treblinka y le quería poner nombres hasta que pues de alguna manera llegaron otros elementos, salieron esos con los que empecé a palomear, llegaron otros, también se fueron y armaron su grupo Signos Vitales, Guillotina. Guillotina. Manuel Suárez y Alejandro Charpenel, viejos amigos, uno de ellos hermano de un buen amigo sin agraviar, el otro ex compañero de la escuela, y pues, estuvieron ahí y luego se fueron y yo me salí y me fui con ellos, pero realmente la visión que... ¿Estuviste con ellos en qué grupo? En Signos Vitales. Signos Vitales. ¿Pero qué tocaban? ¿También metal? Yo traía la onda del progresivo porque posterior al thrash me entró el gusto por el rock progresivo como Hawkwind, Pink Floyd, grupos más viajadillos, ¿no? Hawkwind. Y estos Entonces, pates... asumo que tu héroe es Lemmy. Sí, es uno de ellos. Lemmy es uno de las influencias más grandes, obviamente en el bajo para mí. Pero al final del día yo quería evolucionar del movimiento underground en cuestión musical a algo más estructurado, tomando en cuenta que en México existía Iconoclasta como uno de los máximos precursores. No quiero dejar a nadie afuera, pues el que me recuerdo ahorita, con excelentes músicos, y Manuel y Alejandro tenían la intención de tocar así en un principio, pero posteriormente se fueron enfocando hacia algo más comercial, y eso a mí en lo personal me marginó porque pues yo no traía esa onda, yo no quería salir en Televisa, y no digo que ellos quisieran, pero Alejandro, su hermano, estaba bien conectado en los canales de televisión, y realmente los Pactums en ese entonces ya integrados pues vinieron a buscarme y me jalaron de nuevo. O sea, Pactum ya existía, bueno, estuviste Sí, con Pactum, bueno, y luego, con Fox. No, Fox fue el principio. Un proyecto. Después se desechó, viene Pactum con Luis Castillo y Toño Porcayo, se sale el baterista, el guitarrista y el bajista, y meten otro baterista y intentan meter otro bajista, pero como que no funciona. Yo los fui a ver al foro La Pirámide. Y pues sí, tocaron y todo, pero los grupos como Next y Transmetal en ese entonces ya empezaban a jalar más gente. Y obviamente Pactum y Anarchus, que es el otro grupo. Anarchus, un grupo que siempre esperamos en Monterrey y nada más nunca billete. Sí, vinieron, creo que en el 90 y tantos. Pero bueno, ojalá puedan venir algún completo. día. Oye, entonces... Completos en la agrupación. Pero queda ese Pactum y entonces me piden que regrese, yo cansado de pues, la desorganización con los otros compadres, pues dije, ok, y ahí empezó. Y se graba un demo que fue el principio de este negocio. Lo primero que tienes que hacer es, a ver, vamos a plasmar las ideas. Pues aquí está, un demo con 5 canciones. ¿Cómo grabas un demo? ¿Estás hablando de que el 85 todavía? Sí, no, 88. Ya era 88. ¿Cómo grabas un demo en aquel entonces? No, hombre, pues el baterista Isaac Tobar, tu tocayo. Isaac, tu tío, estaba bien conectado porque es productor de artistas conocidos. Y tenían un estudio en Polanco.
Entonces, pues, ¿cómo funciona esto? Pues compras tus horas de estudio, llevas tus instrumentos, si es que tienes, yo ni tenía. Eso es como que un buen primer tip, ¿no? Para las bandas, Sí. para que realmente El lo primer vayan. tip es, pues, primero, plasmar tus ideas y concretarlas. Número 2, pagar un estudio y grabar un demo, un cassette, o sea, cassette. Ahorita eso no existe, todo ya es digital, Ah, una USB. no, eso, güey. Pero plasmas tu música y lo primero que hicimos fue empezarnos a mover en el Tianguis del Chopo, pues que es una de las sociedades de rock en México más importantes que pueden Sí. existir. Sí, eso Y en el es- Tianguis del Chopo, pues empezamos así con algunos amigos, Jorge Rubio, el Trini. Mira, pues trajimos este cassette. Ah, pues qué tal suena. Ah, suena bien. Y los temas, obviamente, que empezamos a tocar, pues muy originales y muy limitados para ese entonces en este país. Es una canción con nombre Eyaculando Sangre o Ejecución de Jehová, pues obviamente bastante Radical, sí, radical, impactante. Entonces, pues, se empezó a distribuir el demo y Luis Castillo e Isaac trabajaba en la revista, hacía una reseña en la revista Rock Pop o Heavy Metal Subterráneo, me equivoqué, y tenía buena relación con Georgie Lazarov y Carlo Hernández. Y es ahí donde Georgie, con su programa que tenía, decide pasar una de las canciones y tuvo buena respuesta, Ejecución de Jehová, que realmente no, o sea, los temas no son escupiendo la Biblia, por ejemplo, que un pelado agarre una Biblia y le escupa, y no, es pues todo el abuso que los sacerdotes en aquel entonces hacían, violando niños y mujeres y vejando. Sí, cabe la aclaración para que los grupos por ahí fundamentalistas no vayan a tratar de cancelar conciertos como lo están haciendo con Marduk. Sí, pues mira, Pero nada que ver, es entretenimiento al final del día. el demo obviamente pues contiene todo lo que tú le quieras poner porque es tu propia grabación. Claro. Y es tu propia iniciativa y pues lo haces con tu dinero y no por sacar dinero, sino porque cuando tienes 18 años, 20, lo que quieres es pues sobresalir en una industria que en ese entonces estaba muy enfocada a los a los grupos de antaño, ¿no? Y era difícil entrar a esa Ramsés, industria. Me acuerdo Luzbel, sí. que en el 88, ¿qué veíamos? BMG Ariola, veíamos Culebra Records con una cantidad de Sí, grupos que le pero- estaban invirtiendo y nunca al nivel de grupos, a lo mejor de hard rock, de thrash metal, realmente eran como que... Heavy metal como Luzbel. Luzbel es una gran influencia para el rock nacional. Heavy metal es un grupo de los primeros que de alguna manera en Pactum fusilábamos una canción de ellos, pero posteriormente surgen otras empresas disqueras que ya venían de tiempo atrás, como Avanzada Metálica y Denver. Claro. Obviamente estas empresas, ya bien conformadas, al oír el demo y todo el relajo que se empieza a hacer a nivel underground, pues nos ofrecen grabar algo con un contratito a cambio de unos disquitos y de un dinerito, no sé, pero al final del día se desarrolla ya algo más concreto por trabajando mucho, tocando en lugares en donde pues, la paga era un pollo al mole y unas sodas, De unas verdad, caguamas. o sea, Sí, ¿y no los desmotivaba eso No. de que no quiero trabajar no por porque nada? O sea, quiero que realmente que me den un dinerito por alguna necesidad que tenga. lo que pasa es que estábamos muy orientados también al desmadre, ¿no? Entonces éramos un grupo de gente, éramos 3 grupos prácticamente, 3 bandas hermanas que surgimos casi igual y los 3 existen hoy a sus 25, 30 años de existir. Uno, Anarchus, el hermano de Toño, Paco, excelente amigo, y todo se gestó en su casa de ellos en Villacuapa, era el lugar de ensayo. Guapa. Número 2, Atóxico. Compartíamos al guitarrista con Atóxico, con gente de primer nivel como músicos, el War Pig, que posteriormente fue miembro de Pactum en la batería. Ajá. Miguel Cortés, el Thrasher, excelente guitarrista, excelente bajista. Y obviamente Toño Porcayo, que era nuestro guitarrista en Pactum, pero lo compartíamos. Entonces esos 3 grupos empezamos a abrir un pequeño, pues no un mercado, pero sí una dinastía de grupos underground, porque pues en mi casa sabían que tocaba en un grupo, pero no sabían que cantaba, ¿verdad? Claro, Cuando claro. se enteraron de los Tus- títulos, se aterrorizaron. ¿Tu, pero bueno. ¿Tu familia tiene antecedentes de ser músico o algo? Sí, hay antecedentes de música y hay antecedentes de artistas de televisión, cine en los años 60, mi tía Meche, en programas con el Loco Valdés y Luis de Alba, pero ya son... Una hoy cosa totalmente no, y diferente. habrán sido 1, 2, 3, mi tía, y por parte de mi papá también había
guitarra, pero nunca grupo musical y sobre todo extremo y distorsionado, o sea, sí ha sido complicado porque fíjate que ya después de hacer tocadas aquí y allá con pagas les pagamos los boletos del metro y del camión y les damos de comer y unas cheves, pero toquen. ¿Los instrumentos ustedes siempre los ponían? ¿O era como que un bajo comunitario, una batería comunitaria para 20 bandas? Durante muchos años utilicé, durante mucho tiempo, porque no se puede decir años, tal vez 1 o 2, no sé. Pero siempre utilicé el bajo de Miguel, el Thrasher Cortés, un bajo Yamaha que estaba por ganas, pero pues era el bajo que también usaban los Garbage Pail Kids y él lo usaba en Atóxico. Y posteriormente me compré un bajito, me regalaron mi mamá un bajito bien chafito, pero bueno, un Blessing. Pero, o sea, ya tu familia ya te empezó a apoyar. Pues sí, ya no les quedó de otra. Claro, sin descuidar los estudios y sin descuidar mis actividades. Eso es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿cómo tomaban eso? Porque me imagino, normalmente los papás somos así, somos de que vas a ser artista, casi nunca creemos que debes de ser artista al 100%, sino que tiene que ser como que algo lateral, algo paralelo a otro tipo de actividad que también vas a hacer por si el otro no jala, o por si este no jala, pues eres artista, ¿no? Entonces al final del día, ¿qué estudiaste? Agronomía. Agronomía, ingeniero agrónomo. Sí, agrónomo. Agrónomo. Pues así me quedé en nomo. Pero al final del día empecé a trabajar también. Y eso fue el detonante para poder comprarme un bajo mejor, un ampli mejor. Estoy hablando en los años 90, pues tu bajo mejor era un Fender Squier o un ampli Zoom. Pero ya después, conforme fui ganando dinero y tuve más oportunidad de aportar, pues fui haciéndome de equipo, pues para poder llevarlo hasta ciertos puntos, porque los organizadores siempre dicen, hombre, nosotros ponemos el equipo. ¿Y qué equipo era? Una consola ahí de sonido. Un bass ahí. No, hombre, que ni eso, sonido, una consola, ni siquiera había amplificador. Y las grabaciones que hicimos de algunos CDs que tenemos, pues también fueron directos los bajos a la consola. Y eso, pues tienes que ir evolucionando poco a poco con tus propios recursos. El tener esa nueva tecnología, acceso a mejor instrumento, ¿impactó realmente en la producción de las canciones? Absolutamente. Absolutamente, porque también adicionamos otros músicos. Eddie Rock, que es un excelente guitarrista, ahora vive en Seattle, pues es mitad americano y mitad mexicano. Eddie trajo sus ideas, Toño es muy creativo, Luis muy creativo con las letras, la batería Isaac Sale, por los conflictos que siempre hay entre los músicos, y a veces no es ego, es pues que ya no te llevas bien o no te aguantas o te caes mal o lo que sea. Sí, sale Isaac, difícil. Luis Castillo se va a Estados Unidos, previo a la grabación del demo, fíjate. El demo no canta Luis, canta Paco Porcayo de Anarcos. Wow. Ese fue su primer incursión de Paco en el demo, que es una joya del rock underground, sí, underground. Y la verdad, pues Luis dijo, me tengo que ir, el avión sale en 10 minutos, aquí están las letras. Y Paco que iba con nosotros, pues tú sabes, en la bola, dijo, yo canto, órale, tú te las aventas. Y se las aventó así, sin conocerlas. Bueno, conocía las canciones de los ensayos, pero pues nunca las había cantado. Y salió algo muy bueno. Sale Isaac después de esa grabación y entra el Warpig, nos hace el paro. Y también hay un disquito chiquito. El Warpig es el baterista. Sí, Roberto Muñoz, el Warpig, que hoy toca con Los Exquisitos o con Los Tacapulco, cabrón. Los Tacapulco es otra banda. Sí, es otra banda que ha crecido y que le han echado muchas ganas. El Warpig toca un rato, grabamos 4 canciones en un EP. Hazme el favor, que hoy es de ultra colección y no sé ni dónde lo podría yo tocar hoy. Pero un EP de 4 canciones también en otro estudio más underground en la colonia Tacuba. Ahí Miguel Cortés nos puso el contacto. Toda esa producción de EPs, de discos, ¿ustedes seguían produciendo? Claro, siempre las hemos producido, a excepción de cuando ya avanzada Metallica dice, oye, pues me interesa hacerles algo ya más formal. Pero obviamente pues tuvimos que ir a un mejor estudio. Y ahí, ¿qué es lo que vio avanzada Metallica en ustedes para tratar de hacer algo más formal? Yo creo que empezó el movimiento a través de las tocadas y de los promotores de las mismas y los managers de los grupos como Juan Santos con Transmetal, por ejemplo. Empezó a haber mayor difusión
y nos empezaron a ingresar a carteles mucho más interesantes que ir a tocar allá por Toluca, muy lejos, lo cual siempre lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Acabamos de estar en Sinacantepec, un convivio muy interesante con otros grupos como Exister y varios ¿Eso dónde está? Para es Toluca, al lado de Toluca. Pues esto es todo en el Valle Central, ¿no? Sí, realmente eso es algo que hay que remarcar aquí. Mucha de la historia del metal no solamente se da en el norte, sino también se da en el centro, El ¿no? Distrito El Federal, Distrito Federal, antaño. sus alrededores. Es todo un estilo de vida, como dices, de antaño, muy puntual. No todas las bandas sobreviven. También eso es cierto, no todas las bandas son recibidas, así como dirían ellos, en provincia. No todas las bandas son recibidas, por ejemplo, aquí en el norte. Hay muchas bandas que sabemos que son legendarias allá, pero acá nunca han tocado. Como nosotros, güey. Nunca hemos tocado en Monterrey, increíble. Pero han venido al norte alguna vez, ¿no? Sí, hemos tocado en Tamaulipas, Durango, Torreón, Tamaulipas, San Luis Potosí, que es el centro, pero en Tampico tocamos 2 o 3 veces con Toño Ordaz, excelente amigo, excelentes tocadas ahora sí que de culto. Claro. Pero regresando al tema de los grupos y por qué no existen, es porque hay muchos factores. En la juventud tienes tiempo, pero después pues viene la boda, o me rejunté, o llegó el bebé, o me divorcié, o me fui, me fui a vivir a otro lado, ¿qué es lo que pasó? Entonces nos empezaron a incluir en carteles mucho más robustos, en los cuales... ¿Qué tipo de bandas habían? nombre, pues era Tri, Mara, Next, Japs, Mexicanos. Dr. Wagner, sí, mexicanos. Y eso obviamente, y con el apoyo de mucha gente que es muy importante para Pactum en la industria, unos todavía están aquí y otros desgraciadamente ya no, como Vladimir Hernández. Vladimir fue un apoyo importante, Georgi Lazarov, Carlo F. Hernández, nos invitaron a tocar a Tlalnepantla y les gustó. ¿A lo que llaman el balneario? No, Tlalnepantla era la arena de box y lucha, López Mateos, que era también pues, un ring, para pero fue de los precursores del movimiento underground ya complementado con bandas de Estados Unidos. Pero bueno, entonces les interesamos y nos empezaron a rolar así en carteles pues maratónicos, ¿no? Ya con grupos pero de mayor nivel, y pues la gente nos empezó a conocer y empezamos a cantar pues los títulos extraños y las letras, y el vocalista pues tenía un speech especial y pues, la música diferente, y la creatividad de nosotros pues es lo importante. Entonces viene un grupo a México que se llama Savage Trust. Entonces nos dijeron ahí en la López Mateos, ¿quieren ustedes abrirles? No, pues sí. Y ahí empezó todo. Posteriormente nos fue muy bien. Ahí alternamos con otros grupos mexicanos, no me acuerdo si era CAF, no, son bandas que abrieron. Abaddon era una, Anarchus era otro. Al final del día, ese concierto marca la pauta. Luis Castillo no estaba, Eddie Rock tuvo que cantar, pero Luis regresa. Tocamos con Recipients of Death, otra banda de Los Ángeles, nos fue bien. Luis regresa, retomamos todo el proceso que nosotros hemos hecho por nuestro lado, ¿verdad? Porque no tenemos un manager, mi papá nunca nos iba a ayudar. Al final del día, Luis Castillo, Toño se movían mucho con la gente en el Chopo, y ese es el bastión básicamente, el tianguis. Pero esto es lo importante. ¿Por qué tocamos este tema el día de hoy? Realmente hay mucho emprendimiento en esto. O sea, sí. Quieres hacer algo, tienes ese sueño, te clavas hasta que lo logras. Desde un ladrillito hasta un tabique más grande, hasta un block, claro, hasta una trave. Pero al final del día es ir tocando puertas y es ir pues aquí tocando, y bueno, ya Avanzada Metálica se interesa y sale el primer disco, se llama Ficción, Lujuria y Blasfemia, ya con la aportación pues, de los recursos y el capital de Avanzada Metálica. Y es un disco interesante porque es el primer disco en la historia que yo conozco aquí en México y en muchos lados que los títulos y las letras fueron censuradas. Wow. por el alto contenido sexual, blasfemo. Por eso se llama Ficción, Lujuria y Blasfemia, pero es un disco oscuro con temas como sadolesbianismo, copulando con Cristo, o sea,
cosas que no se manejaban en la industria y que todo el mundo, ay, güey, pues estos vatos están locos, ¿no? Claro. Les pasa, pero eso generó un movimiento muy interesante porque la gente tuvo una respuesta importante. Obviamente, todo el estudio lo pagamos nosotros, y ya avanzada hizo pues, el CD, la distribución, y se empezó a distribuir a nivel nacional en muchos lugares, ¿no? Claro. Y así vino el segundo, y eso ya fue con Denver, ya otro... Denver, ya eso es otra... Esa es otra marca, Discos otro Denver. estudio. Y en Discos Denver ha estado Next, muchos grupos del rock nacional que en aquel entonces, y tal vez ahora siguen siendo de mayor renombre que Pactum, pero al final del día pues, son amigos con los que hemos tocado y seguimos alternando con ellos aquí y allá. Y viene el segundo esfuerzo, ya más estructurado, ya Discos Denver paga todo y se llama Ficción, Frente Anticristiano de Liberación. El FAL. FAL, ¿no? Ya con una producción a cargo de un señor que trajo Discos Denver, Eric Meyer de Dark Angel, toca en un requinto o dos en las canciones, ya un mejor equipo, ya tenía un bajo propio. Ya había más credibilidad en la propuesta. Un ampli bien chafo, pero bueno, pues tenía ya ampli. Pero había un ampli. Antes le teníamos que pedir prestado a Bostic, a Mara, a quien fuera su bajo, y a veces Claro. te lo prestaban y a veces ni madre. O ¿Y sea, es en este segundo disco donde ya finalmente empiezan a abrirle a Ramones, ese tipo de bandas? sí, pero fíjate que después tuvimos otros cambios. El Warpix sale cuando regresa Luis Castillo de Estados Unidos. Sale el Warpix, se dedica a Tóxico y a otras cosas. Y entra Voltan Campos, muchacho que conocimos en Xochimilco, nos prestaba su casa para ensayar. Pero empezó a echarle muchas ganas y ahorita es un super baterista. Y afortunadamente, pues con la infraestructura de la casa y su batería y los amplis que teníamos, un Zoom, un X y los instrumentos, ya pudimos hacer un mejor trabajo. Entonces, de repente, pues con la promoción y las tocadas y el movimiento, nos ofrecieron abrirle primero a Ramones, lo cual era increíble. Eso sí fue en el balneario olímpico de Pantitlán. Ya eran todos los originales, ¿no? Todavía no había decesos de los Ramones. Sí, no, bueno, el único que no venía, que creo que ya estaba muy enfermo, era el bajista o el guitarrista. Pero sí son los originales. Tuvimos el gusto de abrirle a Joey Ramón, que pues, es el frontman de Ramones, y piensas en Ramones, el primero que te imaginas es Joey, ¿no? En paz descanse, y sus hermanos. Y fue un concierto increíble ante 6,000, 7,000 pelados en un venue, pues que la verdad, pues era el jacalón de un balneario, pero muy interesante. Y ya después vinieron una serie de tocadas diferentes. Obviamente Eric Meyer, pues es un cuate que en la industria ahora y en aquel entonces más, yo creo, tenían peso. Pero todo esto ha sido también con iniciativa propia, porque, pues tú sabes, ¿no? Nunca vas a comer de esto a menos que ya un productor quiera se venir fije a en ti. invertirle. Y pues como la canción del Tri, Violencia, Drogas y Sexo, ¿no? El productor picudo ya se peinó, ¿no? Y, pues no les gustas porque tus temas, número uno, no cantamos en inglés, solamente tenemos una producción en inglés, todo es en español, pues para que la gente lo entienda. Pues, digo, no porque no entiendan inglés, pero pues ese es nuestro idioma natural, entonces... Sí, de hecho, muchas de las bandas en México cantaban siempre en inglés, en un inglés horrible, pero la verdad que usen el español, es todo un reto también, o sea, hacer la melodía, hacer thrash metal, death metal, o sea, hacer simplemente rock and roll en español es bastante... No, y sobre complejo. todo que ese mensaje le llegue a la gente. Si hubiéramos puesto fuck you idiot en inglés, pues no hubiera habido censura, porque pues qué chingas. Pero al final del día, cuando pones una canción que se llama Alaridos de Placer o Sadolesbianismo, pues la gente cuando lee los títulos, que son muy intensos, se aterroriza porque pues piensan que son unos... Aparte, en aquella época había algo bien curioso. Los discos que Tabú. salían en los 80s, por ejemplo, recuerdo la Appetite for Destruction de Guns N' Roses, todos los traducían, o sea, venía el disco, lo veías al señor Brownstone, Una Ciudad Paraíso, Dulce Niña, o sea, el disco venía en inglés, pero ellos, los títulos de las canciones los ponían traducidos en literalmente, las portadas no lo que realmente disco. significa Mr. Brownstone, eso tiene que ver con otra cosa. Sí, una piedra. Es un bote. Pero al final del día, vamos,
el mensaje es directo y le llega a todos los latinoamericanos y a los gringos que hablan español también. ¿Cuántos discos tienen hasta el día de hoy? CDs grabados son Ficción, Lujuria y Blasfemia, Frente Anticristiano de Liberación, y en el 96 ya con una alineación muy diferente. Aquí hubo un cambio, que a mucha gente dice, a mí ese disco es el que menos me gusta, pero a mí es el que más. Obviamente a la salida de Toño Porcayo, una semana antes de abrirle a GBH, que por cierto van a estar próximamente. GBH, una banda de punk legendaria. Pero de toda la vida. Nos dice, señores, ya me harté, me voy a dedicar a la arqueología, antropología, que es lo que estoy estudiando, con permiso. Todos en Pactum, bueno, en las diferentes alineaciones, ¿tuvieron un perfil profesional también? O sea, la mayoría. Fíjate que yo creo que mitad y mitad, ¿no? Desconozco de muchos. Isaac sé que tiene licenciatura, Carlos Maltés es doctor, Voltan es licenciado, Toño Porcayo es doctor también. Sí, eso es lo que es impresionante. Luis Castillo es licenciado también, o sea, su servidor, pero al final del día, pues eso aquí, que quede muy claro, lo profesional es lo que tú haces en el escenario, lo que tú haces en tus grabaciones, y cómo te comportas ante la gente, y cómo te comportas ante el público, y cómo te relacionas en la industria. O sea, al final del día, esto es igual que en todos lados una industria. Tiene su ética profesional, pero bueno, ese disco que se llama Haciendo Justicia con tu propia mano, se sale en Toño. Eddie nos hace el paro para tocar con GBH. Nos fue bien, pero ante una audiencia muy punk, muy radical, que terminó en un... haz de cuenta que hubiera caído una bomba en Hiroshima, parecía la calle, ahí, pelea campal de punks. Increíble estuvo, y GBH tocó 5 canciones y se retiraron porque el lugar fue destruido en su totalidad. Sí, las tocadas punk en la Ciudad de México sí eran... En el Deportivo Mina, en la colonia Guerrero, pero al final del día, después de ese tocar, hicimos algunas audiciones y entró con nosotros Carlos Maltés. Carlos venía de Vómito Nuclear, que es otra banda radical, punk, de México, hardcore. Entró a la guitarra en lugar de Toño y Eddie se dedicó a su grupo, Blood Soaked, ahorita me acuerdo nada más de ese nombre, pero en la batería entró con nosotros primero como paro y luego ya se quedó en el grupo por un tiempo Julio Loaiza, el Yuli, ex Masacre del 68, y ese disco trae un sonido más hardcore, industrializado, que me gusta mucho porque ahí sí ya se ve. ¿Por qué hubo tanta... bueno, la pregunta es así. ¿Es necesario que estén en otras bandas importantes para que estuvieran en ese intercambio de integrantes? Porque no veo que menciones... reclutamos a un cuate que estaba tocando el bajo o una guitarra allá en su casa y nadie lo conocía. O sea. Carlos Maltés, fíjate que él pusimos en el aire con Vladimir Hernández en su programa En Paz Descanse, o con Georgie, no me acuerdo, un mensaje que decía que Banda Pactum necesitaba guitarristas. Pues llamaron varias personas y el que seleccionamos pues no fue. Tuvimos 2 ensayos, tocaba muy bien, tipo Richie Zambora, pero pues eso no era lo que nosotros queríamos. Nosotros queríamos algo más sucio, cabrón. Ahora sí, sucio. Y Carlos había sido audicionado, pero pues no habíamos contemplado. Ahí, cuando entra Carlos todavía estaba Voltan Campos y tocamos con DRI en el Balneario Olímpico en Rocotitlán, que es otro foro de culto, pero al final del día sí es muy importante la experiencia y lo que traes en tu capacidad musical para poder combinarse con la de los otros. Y es ahí cuando sale Voltan, entra Julio Loaiza y sale Haciendo Justicia con tu propia mano. Después de eso, y ese disco ya viene, es el ¿cómo se llama? El cenit de nuestra carrera, ¿no? Se podría decir, porque ya es con BMG, Ariola, Culebra, ya es una distribución nacional, los discos estaban en Mix Up, en todos los foros musicales, más tocadas, pero tocamos con Warzone. Esto fue organizado por Luis Castillo. Luis trajo a Warzone a 3 tocadas en la Ciudad de México, pero digamos que ese es el culprit, ¿no? El summit, perdón, la cumbre de Pactum, y posteriormente viene la desbandada en el 96. Obviamente la producción, nada más lo último, la producción es en Estudios Tequila, un mejor estudio, con el Gizmo que toca en máquina,
obviamente con instrumentos ya diferentes, con amplis diferentes y sobre todo con una producción, con un cuate que está involucrado en la música y que es un excelente ingeniero, que es Víctor Reza. Eso fue la base para darle un sonido mucho más organizado. Después del disbanding, ¿qué es lo que los vuelve a juntarse? Porque también ya, como decías hace rato, o sea, todos estaban entrados ya en temas personales, que unos casados, unos viven aquí, otros viven acá. Ahora sí que un reencuentro. Bueno, el disbanding se da también porque obviamente el Yuli se casa con una chica que vivía en México de Finlandia y se lo llevan a Helsinki No. y pues adiós. Sí, Entonces ahí empezó un vía crucis porque fue muy difícil conseguir un baterista en ese momento estable y que nos pudiera apoyar. Hicimos varias pruebas, tuvimos uno, luego otro, o sea, tocadas y no hubo esa adaptación. Luis dijo, me voy a vivir a Oaxaca. Luis Castillo tiene 20 años viviendo en Oaxaca. De hecho, tocaron ahí hace un Sí, hace poco con Maligno, de aquí de Monterrey. Monterrey. Peladazos, ahora sí que nos fue muy bien, estuvo muy bien ese concierto, pero ¿cuál fue el reencuentro? Luis se va, Carlos Maltés se casa, yo me caso, me vengo a vivir a Monterrey, aquí viví muchos años, pero de repente viene ese gusano de, ¿por qué no volvemos a tocar? Y surge algo interesante. Ya habíamos tocado con Sodom en el 90 y cúbole, pero Dilema, que es donde Luis Castillo trabaja también, con Carlos de la Peña, excelente amigo, y su esposa, excelentes amigos, desde que grabamos en Tequila, desde que tocábamos con Máquina Negra y luego Máquina, deciden traer a Sodom y hacer el Pactum Fest en el 2012, el día que Peña Nieto tomaba posesión como presidente de la República, el 1 de diciembre del 2012. Entonces, puta, pues dices, no manches, volverle a abrir a Sodom. Sí. Entonces le pedimos a Isaac Tobar que regresara. Isaac estuvo con nosotros, 2 tocadas, una con Sodom, que fue uno de los días más felices de mi vida. Esto fue en lo que era el cine Francisco Villa, se llama el Circo Volador. Circo Volador en la Ciudad de México. La Ciudad de México. También abrió Rotting Christ de Grecia, sí. Excelentes. No, hombre, los pelados de Sodom, Angel Reaper, mis respetos, muy amigable. Nada que ver con otros grupos que luego son diferentes, ¿no? Pero ese día fue interesante. Al poco tiempo después en Guadalajara y en Ciudad de México nuevamente del Circo Volador con Creator, y se siguió trabajando. Sale Carlos Maltés por cuestiones personales, claro. Y entra Oscar Sánchez. Oscar es de Oaxaca, es viejo amigo de Luis, es doctor, opera en el siglo XXI, ahí si quieren que le saquen el páncreas o el hígado. Antes de continuar, un saludo a Arely que nos está viendo por ahí. Ah, sí, saludos. ¿Hacia dónde va la banda? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día con Pactum? ¿Qué proyectos tienen? Mira, el proyecto más importante hoy en día es llegar nuevamente a todo el público. Y mucha gente, a pesar de que seas legendario por el tiempo que llevas y los discos que tengas y las tocadas que hayas tocado, no te conoce. Sí, ahí siempre hay una oscuridad de la que siempre hay que Entonces, estar trabajando. La forma de llegar a todas las audiencias hoy es tocando. Acabamos de tocar con At the Gates, que es una banda pues, mucho más nueva que Sodom, obviamente, claro, pero bastante grande. Pero que tiene sus seguidores, y esta vez fue en el Circo Volador nuevamente, el 16 de septiembre, sí. Y llegamos a audiencias diferentes, que es, o sea, lo que se denomina hoy la vieja, la nueva y la vieja escuela. Nosotros pertenecemos a la vieja escuela. Anoche oí que Accept, en el concierto que hubo aquí del Tecate Monterrey Fest, ese dijo eso, hizo referencia a la vieja y a la nueva escuela, a la nueva y a la vieja escuela. Y eso es muy importante, que todo el mundo tenga acceso a tu música. Y hoy a través de los medios digitales es mucho más fácil llegar. ¿Pueden encontrar los discos de ustedes en Spotify? Sí, hay uno, el de FAL, está ahí. No sabemos cómo llegó, pero qué bueno. Dijo que Denver está recibiendo regalías. Qué bueno. Digo, realmente tocamos porque nos gusta y hemos invertido dinero y hemos ganado dinero también porque pues obviamente te deja un poco de dinero hacer tus playeras, hacer tus cassettes. Claro. Hay una iniciativa de empresas nuevas, por ejemplo, American Records,
acaban de reeditar el demo en un LP con varias canciones adicionales y Sade Records, saludos al gato, Jesús Rodríguez y a Joel de American Line, acaban de reeditar el Haciendo Justicia con tu propia mano con 4 tracks nuevos que son del demo, con la nueva alineación, con Oscar Sánchez en la guitarra y con Toño Islas, que tocó anoche aquí con Lost, Sí, excelente baterista. De saludarlo aquí, un saludo a Toño. No, mis respetos, ahorita tenemos sangre nueva y sangre más nueva. Oldies but goodies, pero eso es lo importante. Vimos a Joan Jett en un concierto. Ajá. El día de su cumpleaños número 60 y la energía de esa, amo a esa chica, su energía increíble, pero está rodeada, aparte de su abuelito que creo que toca el teclado, su manager, de 3 músicos jóvenes increíbles que le inyectan esa sangre nueva, y eso es lo que está pasando hoy en Pactum. Ahora el reto es llegar al nuevo mercado, a las nuevas audiencias, con material nuevo, dejar el viejo a un lado y entrar con cosas nuevas. ¿Cuándo vamos a ver a Pactum en un festival? Estamos esperándolos ver en algún festival. Mira, esperemos que el próximo año nos están invitando a tocar en Querétaro con Ángeles del Infierno. Eso está todavía en, ¿cómo se llama? Por verse. Y no sé qué otras tocadas internacionales. Monterrey es un foro interesante que ayer quedé muy sorprendido. Ya había yo venido el año pasado al festival, pero tiene mucha audiencia y es un mercado importante acá como o sea, el Crossfire del norte, y que llegas a todas las audiencias. Entonces no sé qué se tenga. Obviamente nos hubiera encantado tocar en el Tecate Fest o en el Hell in Heaven, pero esperemos que eso suceda en algún momento, y si no sucede, pues ni modo, nosotros seguimos para adelante. Seguramente va a suceder, esperemos que sí. Alex, mil gracias. No, hombre, gracias a ti, compadre, gracias, ya sabes, gracias. Un gusto. Antes de irnos, un saludo a Fog, a EMS, al EMS, felicidades. Bueno, Emanuel, el que estuvo alguna vez, lo vieron aquí en Vegan Veggie, cumplió años ayer. Felicidades por tus 41 años. Increíble. Sabemos que estás feliz de haber llegado a esa edad y lo vas a querer hacer eterno. Entonces, mil gracias por haber estado con nosotros, habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos el próximo domingo. Y, Alex, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar la banda? Mira, nosotros obviamente ya las páginas de internet son obsoletas. Tenemos el link Pactum MX en Facebook. Ahí pueden encontrar todo lo que requieran saber de nosotros. No tan estructurado como lo resumí ahorita, pero está ahí regalito. Chequenlos, todo bien. Son unas propuestas bien interesantes, bastante rebeldes de hecho. Sí, muy rebelde, y eso es lo que pues nos caracterizó, que entramos a un mercado tan restringido y con tantos tabús en su momento, que hoy ya no lo son, por muchas cuestiones, pero en ese momento sí fue nuestro emprendimiento rebelde. Rebelde y emprendedor. Y estamos muy orgullosos de ello y esperemos seguir rockeando pues hasta que el cuerpo aguante. Esa es la idea. Unos 2 días más. Eso es lo que Lemmy nos enseñó. Señores, muchísimas gracias. Buen domingo, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.